Amigos de Demanda contra la Pandemia, este vídeo lo hacemos en memoria del pintor chileno antivacunista Alfredo Helsby Hassel, porque fue un gran luchador que plantó cara al sistema médico gubernamental de su época a nivel mundial, el cual trataba de imponer por medio de leyes abusivas la vacunación contra la viruela. Alfredo Helsby se caracterizó por su gran inteligencia e ironía al ridiculizar magistralmente los argumentos falaces en los que pretendían basarse los vacunistas de la época. Alfredo Helsby Hassel nació en Valparaíso, Chile, el 22 de julio de 1862 y murió en Santiago de Chile el 24 de julio de 1933. Helsby fue un pintor chileno de éxito muy reconocido tanto en Chile como en Europa, pero además fue un gran divulgador y corresponsal de la Liga Nacional Antivacunista de Inglaterra, así como miembro de la Sociedad de Regeneración Física de Londres y presidente de la Liga Antivacunista de Chile. Helsby vivió en varios países y se asoció a relevantes asociaciones científicas. Estas asociaciones científicas son las siguientes. 1. Liga Antivacunista de Inglaterra. 2. Sociedad de Regeneración Física de Londres. 3. Unión Británica para la Abolición de la Vivisección. Y 4. American Liberty League de Chicago. Este excelente pintor e intelectual chileno no solo se dedicó al mundo del arte, sino que escribió libros bien documentados sobre la práctica de la vacunación, los fraudes que cometían las instituciones con respecto a los datos estadísticos de las vacunaciones y criticó duramente las imposiciones gubernamentales que obligaban o coaccionaban a los ciudadanos a vacunarse. Helsby escribió 4 libros y el último vio la luz después de su muerte. Las obras de Alfredo Helsby fueron las siguientes. 1. Fracaso de la vacuna por inútil y desastrosa. Debates ante la Sociedad Científica de Valparaíso, 1898. Se trata de una recopilación de varios artículos leídos ante la Sociedad Científica de Valparaíso con ligeras modificaciones. En esta obra, Alfredo Helsby rechaza la vacunación obligatoria de la viruela, así como dar dinero público para ponerla en práctica. Considera la vacuna de la viruela un fracaso como método preventivo de la época y una absoluta amenaza para la salud pública, ya que Helsby sostiene que no solo no combate la viruela, sino que es su verdadera causa. 2. La vacuna es un engaño, su imposición un crimen, 1922. Se trata de una traducción al español del capítulo 18 de la obra de Alfred Russel Wallace titulada The Wonderful Century. Además, añade una sección de comentarios del propio autor. Alfredo Helsby afirma en ella que todos los datos que sustentan la necesidad de una vacunación obligatoria en Chile son falsos y que recurrir a esa medida atenta contra la libertad de decisión del individuo. Helsby se hizo eco de lo que hoy vemos habitualmente con la pandemia COVID-19, cómo se manipulan los datos para considerar no vacunados incluso a quienes ya están vacunados y revacunados, atendiendo al número de dosis según la situación. Según Helsby, se ocultaron casos graves de viruela haciéndolos figurar como casos sin vacunar, tal y como hacen en la actualidad con las vacunas de ARN mensajero del COVID-19. 3. Salvación o exterminio. Un grito de alerta a nuestras autoridades. 1926. Esta obra de Alfredo Helsby recoge una recopilación de casos extranjeros en los que la vacuna provocó efectos no deseados. Y 4. Enfermedad incurable no existe. 1934. Esta obra se publica tras la muerte de su autor. En esta obra póstuma se expresa el pensamiento de Helsby sobre la noción de enfermedad y el cuestionamiento del concepto de salud pública. Además, ataca el Código Sanitario de 1918,
que imponía la vacunación obligatoria, tildándolo de tiranía médica. Alfredo Helsby lideró el antivacunismo en Chile desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX a partir de la defensa del higienismo y la desconfianza en las teorías no demostradas y desarrolladas a partir de la teoría de los gérmenes. Este pintor chileno antivacunista defendió la salud como un ámbito privado en el que el Estado no debía intervenir. Desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, durante el azote de la viruela, algunas asociaciones internacionales argumentaron en contra de la eficacia de la vacuna y debatieron sobre el origen de la enfermedad y los límites de lo público y lo privado en materia de salud. En Chile, Alfredo Helsby publicó obras contra la vacuna y estaba a favor de la medicina natural para el control de las enfermedades. Criticó duramente la vacuna de la viruela, especialmente durante el periodo en el que se discutía en Chile sobre la obligatoriedad de la vacunación a finales del siglo XIX. En 1877 se empieza a hablar en Chile de obligar a vacunar contra la viruela a raíz del programa Generalización de la Vacuna de Ramón Allende Padín. La propuesta finalmente fue rechazada, pero dio paso a un tenso y agitado debate sobre si el Estado tenía o no el derecho de obligar a los ciudadanos a vacunarse. En 1887, en Chile, el presidente Balmaceda decretó obligatoria la vacuna de la viruela para los recién nacidos. Posteriormente, en 1918, se publicó el Código Sanitario, que en su artículo 57 establecía la ley de vacunación obligatoria para vacunar a los chilenos durante su primer año de vida. Otros escritos de Helsby contra la práctica de la vacunación se iban difundiendo a medida que se consolidaba la teoría de los gérmenes, de 1860 a 1864, según la cual las enfermedades infecciosas tenían como causa gérmenes que se propagaban entre las personas. El pintor chileno antivacunista basa sus argumentos en el fraude de la teoría de los gérmenes como origen de las enfermedades, en la confianza en el higienismo como método para acabar con las enfermedades y en los argumentos de médicos contrarios a la vacunación. Combatió la vacunación en general, pero sobre todo su imposición obligatoria. Helsby cuestionaba la veracidad de las estadísticas oficiales que, según los médicos de la época, demostraban supuestamente la eficacia de la profilaxia de la vacuna. El antivacunista demostró que dichas estadísticas a menudo estaban manipuladas, falseadas y sesgadas por los propios médicos y funcionarios gubernamentales. También rechazó que el gobierno tuviese derecho a intervenir en la decisión individual de vacunarse o no. Alfredo Helsby toma como fuentes al naturalista y biólogo Alfred Russel Wallace y al médico británico Charles Creighton. Creighton negaba la teoría microbiana de propagación de la enfermedad y era partidario de la teoría de los miasmas y de la incidencia de las teorías atmosféricas como causa de las enfermedades. Según Creighton, la vacuna envenenaba la sangre con material contaminado. Las condiciones atmosféricas que tienen mayor incidencia en el origen de la enfermedad para Creighton son temperatura y humedad, ventilación y movimiento del aire, pureza o contaminación del aire, ruido ambiental e iluminación. Alfredo Helsby Hassel es la prueba de que el movimiento antivacunista no es una tendencia moderna, sino que ya desde principios de la práctica de la vacunación surgieron organizaciones en contra de ella. Helsby ya desde el siglo XIX lideró la defensa de la salud individual por encima de las imposiciones de los gobiernos promovidas por médicos y funcionarios. Asimismo, el pintor chileno aportó en sus obras numerosas referencias contrastables a obras y artículos de multitud de médicos y científicos contrarios a la vacunación. Algunos de ellos incluso partidarios en un principio de esta práctica aberrante, inútil y que creó enfermedades como la sífilis, la erisipela, el cáncer,
la pioemia, la tuberculosis o la escrófula. Ya desde los inicios de la práctica de la vacunación hubo eminentes médicos, intelectuales, naturistas y biólogos que se posicionaron claramente en contra de esta inmunda práctica, proporcionando datos fehacientes y basados en sus propias experiencias e investigaciones que demostraban no solo su inutilidad, sino también su peligrosidad. La teoría del contagio ha sido cuestionada desde el principio por médicos y científicos desde la época incluso de Louis Pasteur. Hoy en día, algunos científicos sostienen que el contagio sí existe, pero a lo que realmente se refieren es a la transmisión de tóxicos o venenos creados a nivel de laboratorio e inoculados en las personas. Pero la teoría del contagio de microorganismos que causan enfermedades nunca ha sido demostrada científicamente. Para finalizar, toda la propaganda en favor de las vacunas que afirma que la vacuna de la viruela erradicó esta enfermedad es una falacia perversa, puesto que la vacuna lo único que hizo fue propagarla, hacerla más letal y crear otras enfermedades asociadas. Lo que realmente disminuyó la viruela fue la mejora de las condiciones de vida, la salubridad, la buena alimentación y la higiene personal. La vacunación trajo consigo no solo multitud de enfermedades y de muertes, sino terribles injusticias como penas de cárcel, embargos, despidos, desahucios, multas, coacciones y presiones de todo tipo. Que no te engañen. Helsby se ha ganado su gran lugar en la historia del antivacunismo, y leyendo sus obras nos podemos dar cuenta de que la historia de los abusos institucionales y sanitarios se repiten incluso 2 siglos más tarde. Los médicos y los gobernantes siguen repitiendo las mismas mentiras a pesar de que se desmontan una y otra vez. Sería conveniente que a día de hoy pongamos fin de una vez por todas a la institucionalización de la salud, pues ésta debe pertenecer, como muy bien decía Alfredo Helsby, al ámbito privado, en donde el Estado no debe intervenir. Que no te vengan con milongas del bien común. Espero que os haya gustado esta dedicatoria al gran antivacunista Alfredo Helsby Hassel. Suscribíos al canal, dadle por favor un me gusta al programa y compartidlo para que más gente sepa la lucha antivacunista que ha habido a lo largo de la historia y para que conozcan a este brillante defensor de la libertad. Muchas gracias, fuerza y esperanza para todos.